Ahí retomamos la grabación. Vamos entonces ahora, en nuestra segunda parte de clase, ver el pilar contributivo obligatorio. Vamos a activar esta. Ahí tenemos el comienzo del PPT. Bien. Empecemos. ¿Cuáles son las bases del pilar contributivo obligatorio del sistema de pensiones? Primero, que existe una cuenta individual por afiliado. O sea, una persona se afilia al sistema en forma obligatoria cuando tiene el primer contrato de trabajo en su vida laboral. ¿Bien? Ustedes pueden, incluso en este momento, ser afiliados ya, ¿okay? Porque en algún momento hayan sido contratados para algún tipo de actividad laboral, ya quedaron afiliados al sistema en forma inmediata. O sea, por el mero hecho de suscribir el primer contrato de su vida, uno queda afiliado al sistema a una de las instituciones. Y queda inmediatamente creada una cuenta individual que los va a acompañar durante toda su vida laboral. Esa cuenta individual es la que va a recibir tanto las cotizaciones como la rentabilidad que tengan los fondos que ustedes hayan juntado, ¿ya? Y cómo estos recursos vuelven al afiliado como pensión, o a los beneficiarios, en el caso de que el afiliado fallezca. Entonces, la cuenta individual a uno lo acompaña siempre. La otra característica es que la afiliación es obligatoria, ¿ya? Ya lo mencionábamos, ¿ya? Otra característica que tiene el sistema es que la administración de fondos es privada. ¿Okay? Son las administradoras de fondos de pensiones, aquellas que tienen como función el administrar estos fondos de pensiones. Hay un cobro de comisión por gestión de administración de fondos, que en el fondo es la remuneración que uno paga por la administración de los fondos personales. Y esto es un tema que no es del principio del sistema, que es el final, que es la afiliación obligatoria de los trabajadores que inician labores a una AFP, que es la que se licita. Ya, esto es interesante porque recuerdo que hubo un comentario de una compañera en la clase anterior donde decía que debería haber una libertad de elección de administradora para las personas y a muchas las obligaban a participar en esta AFP licitada. ¿Ya? Bien, quiero mencionar cuál es la lógica que tiene esto. Este es un sistema que creó la reforma del año 2008 y que tiene por propósito el poder que las administradoras de fondos de pensiones compitan por la comisión más baja. Entonces, ¿cómo podían lograr que las AFP compitieran ofreciendo la más baja de sus comisiones? Y fue mediante este sistema en el cual les dijeron, miren, una AFP, aquella que gane la licitación, se va a llevar como premio a todos los afiliados nuevos durante un periodo de 2 años. Pero para eso usted va a tener que ganar esta licitación ofreciendo la más baja de las comisiones. ¿Okay? Y bien, partió el sistema. Las primeras licitaciones las ganó la AFP Modelo. Luego hubo una que ganó la AFP Plan Vital. Plan Vital en algún momento
estando durante su periodo ofreciendo, digamos, desistió y modelo volvió a ser momentáneamente, y en este momento es la AFP 1 la que está en esta condición. Entonces, esto hace que todas las personas que ingresan o se afilian por primera vez tengan que ir a esta cartera durante un periodo de 2 años. ¿Okay? Una vez transcurrido este periodo, la persona recupera su libertad de elección en cuál de las AFP va a estar. ¿Sirvió esto para bajar las comisiones? Por supuesto que sirvió. Si la comisión en este momento es un 0,69 en la AFP licitada, y si la comparamos con la AFP que no están en esta licitación, duplica el monto de la comisión. ¿Okay? Por ende, efectivamente sí creó una facilidad en el sentido de lograr bajar los costos del sistema. Otra característica es la libertad de traspaso entre AFP, que está limitada por el tema anterior. ¿Ya? Cuando ingreso por primera vez, cuando me afilio por primera vez, quedo capturado por 2 años en una. Otra es la libre elección del tipo de fondo donde puedo depositar mi cotización o ahorro previsional. ¿Ya? Hay algunas limitaciones por edad o por no elección, ¿ya? Pero en general se elige libremente cuál es el tipo de fondo en el cual yo participo. ¿Ya? Y la regulación y la supervisión del sistema está a través de la Superintendencia de Pensiones. Entendamos por regulación el generar las reglas de funcionamiento del sistema, es decir, la ley es general y el detalle se establece a través de boletines permanentes que está sacando la Superintendencia de Pensiones, y la supervisión significa que esta organización revisa que todas las regulaciones se cumplen, ¿ya? Y tiene la potestad, la Superintendencia de Pensiones, de aplicar multas cuando se determina que alguna regla no se ha cumplido. ¿Cuál es la cobertura legal? Para los trabajadores dependientes, el sistema es obligatorio. ¿Okay? Trabajador dependiente es aquel que tiene un contrato de trabajo con un empleador. Este trabajador está obligado a cotizar. ¿Okay? Y el empleador está obligado a retener esos fondos y enterarlos en la administradora de fondos pensiones elegida. Los trabajadores independientes, por otra parte, que son aquellos que no tienen empleador, es obligatorio para ellos a contar del año 2018. ¿Okay? Pero esto es más bien aplicable a aquellos trabajadores independientes que se llaman obligados, ¿ya? Que son aquellos que emiten boletas de honorario por sus actividades. ¿Okay? Y no es tan posible aplicar a los trabajadores independientes que son de carácter informal. Y existe una categoría que es nueva también, que viene de la reforma, que es el afiliado voluntario. ¿Okay? Esto no existía al principio. ¿Qué es un afiliado voluntario? Es una persona que se afilia sin tener la obligación de afiliarse. ¿Ya? Es decir, no se trata de un trabajador dependiente, ¿okay? Ni tampoco de un trabajador independiente, sino que estamos hablando de alguien que quiere pertenecer al sistema sin llevar a cabo una actividad laboral. ¿Ya? Esto típicamente, para poder ejemplificarlo, es: yo puedo afiliar a un hijo mío de 1 año, ¿okay? Que obviamente por tener 1 año no va a efectuar ninguna actividad remunerada. ¿Okay? Sin embargo, lo puedo afiliar en términos voluntarios. ¿Ya? Y cuando lo afilio, significa que yo inmediatamente tengo la obligación de cotizarle por una cantidad mínima, eso sí, ¿ok? Pero tengo la posibilidad de hacerle aportes de tipo voluntario, ¿ok? Y en el fondo, acumularle recursos a él durante sus años de niño y adolescente, si es que puedo, digamos, naturalmente, usar estos recursos para esos fines.
Las cotizaciones del sistema, la cotización obligatoria es de un 10% de la renta imponible. 10% de la renta imponible, pero tiene un tope de 81,7 unidades de fomento, o sea, aproximadamente 2.446.000 pesos. O sea, si hablamos que es un 10% de la renta imponible máxima, estaríamos hablando de que en el máximo se impondrían, se cotizarían 244.600 pesos. ¿Okay? Más allá de eso, no es obligación cotizar, pero puede hacerse voluntariamente. La comisión que se cobra por administración de fondos varía entre un 1,45% y un 0,69% de la remuneración imponible. ¿Ya? El 0,69% corresponde a la AFP licitada para el ingreso de todos los trabajadores nuevos, ¿okay? Que es la AFP 1. Como pueden ver, si usamos 0,7 por 2, 1,4, estamos hablando de que la cotización, la comisión más cara duplica a la comisión más barata. ¿Okay? Por ende, sí tiene alguna racionalidad interesante el hecho de licitar estas ¿cómo se llama? Estas alternativas de primera afiliación. ¿Okay? Ahora, la comisión es la misma para todos los afiliados de una AFP. ¿Ya? Cada AFP fija su comisión libremente, pero tiene que aplicársela a todos los AFP, a todos los afiliados de la AFP sin distinción. Ahí tenemos los valores. ¿Okay? El 1,45 corresponde a Provida, pero hay dos que tienen 1,44, o sea, estamos hablando de que 3 están prácticamente en el máximo. ¿Okay? Luego tenemos dos que están en una capa media intermedia, que es Habitat y Plan Vital, del orden del 1,20, 1,30, ¿ya? Y luego ya tenemos las que están más bajas, que son modelos 0,77 y 1 con el 0,69. 1 es la que tiene la exclusividad de los primeros afiliados. Estas son las comisiones a mayo. ¿Okay? Luego existe un concepto que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Okay? Este seguro de invalidez y sobrevivencia es una cotización que es de cargo del empleador y que corresponde a un 1,94% de la remuneración imponible, ¿ya? Que es el valor único para todas las AFP. ¿Okay? Obviamente, para la remuneración imponible aplica el mismo tope de las 81,7 UF. ¿Okay? Ahora, la característica que hay acá es de que este seguro es el que permite que en caso de invalidez o en caso de sobrevivencia, la compañía de seguros complete los recursos necesarios para poder generar esa pensión de invalidez o de sobrevivencia. Las cotizaciones todas están exentas de impuesto de renta. ¿Qué significa estar exento de impuesto de renta? Que yo no pago impuestos por aquella parte de mi remuneración que se destina a cotización previsional. ¿Okay? La obligación de los empleadores es enterarla en los primeros 10 días del mes siguiente al de la remuneración o los 13 primeros días si el pago es por transferencia electrónica. ¿Ya? Recuerden ustedes que la lógica es de que a una persona le descuentan de su renta, de su remuneración, le descuentan las cotizaciones previsionales y el empleador luego las entera en la administradora de fondo de pensión. O en las. Como en una empresa va a existir muchas personas que están en distintas administradoras. Bueno, obviamente que se puede dar el caso de que el empleador no entere las cotizaciones que ha descontado el trabajador. ¿Okay? En cuyo caso, la institución, la administradora, tiene la obligación de efectuar las gestiones de cobranza. ¿Okay?
y llevar a cabo todo lo necesario para que esos fondos sean restituidos, porque los fondos que el empleador no está pagando no son del empleador, son fondos que ha cobrado al trabajador y que no los ha usado para los fines respectivos. ¿Okay? La legislación del trabajo, el Código del Trabajo, por ejemplo, exige que para que un finiquito de trabajo sea válido, es decir, si alguna persona, un empleador, decide despedirlo, ¿ya? Y por tanto cesar la remuneración por efectos de término de contrato, la legislación actual exige que para poder tener validez ese finiquito o término de contrato por parte del empleador, debe acreditarse que las cotizaciones están pagadas y al día. ¿Okay? Entonces, normalmente los finiquitos son tramitados en una notaría, ¿okay? Donde debe concurrir a firmar, a tomar razón el trabajador del finiquito. Pero el notario tiene la obligación de exigir, antes de la firma del empleador, ¿okay? Tiene que exigir los certificados que acrediten que las cotizaciones están al día. Es una manera de presionar, digamos, que las obligaciones no queden ahí en el aire. Multifondos. Los multifondos tienen que ver con las distintas opciones que tiene un afiliado que está cotizando, de dónde va a colocar estos recursos. ¿Okay? Esto no es de la reforma del 2008, sino que es de una reforma anterior, que es del año 2001-2002. ¿Okay? Antes de que existieran multifondos, los recursos previsionales iban a un fondo único. ¿Okay? Un fondo que sería más o menos equivalente al que hoy día llamamos C. ¿Ya? Después de que se hizo la reforma del año, como digo, 2001-2002, se abrieron 5 opciones distintas. ¿Okay? Las que están identificadas, caracterizadas por una letra, A, B, C, D, E. ¿Ya? Y la diferencia entre unas y otras es cuál es la proporción invertida en títulos de renta variable. O sea, si uno lo podría decir así, la diferencia en el riesgo que existe entre cada una de ellas. Riesgo-retorno. ¿Okay? Entonces, tenemos un fondo A que se supone que es más riesgoso porque tiene un límite mucho más alto de instrumentos de renta variable. Un fondo B, un fondo C que se entiende intermedio o balanceado, y luego los fondos conservadores que son el D y el E. ¿Ya? Como pueden ver, en el fondo más conservador, aún en él puede invertirse una proporción menor, hasta 5% de renta variable. ¿Okay? O sea, entre un 0 y un 5. Luego ya va creciendo esta proporción de límite mínimo máximo. ¿Okay? Entonces, cada persona que es afiliada a una AFP y cotiza, en el momento de cotizar, debe informar, ¿ya? Por lo menos en una primera ocasión, debe informar cuál es el fondo al cual adhiere. ¿Okay? Y puede luego cambiarse todas las veces que quiera. ¿Existe libertad para moverse de fondos? Sí existe, pero hay limitaciones. Y esas limitaciones son las que vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿Okay? Hay una primera limitación que tiene que ver por edad y condición. ¿Okay? Cuando estamos hablando de hombres hasta 55 y mujeres hasta 50 años, no hay ninguna limitación. Podemos movernos entre fondos o invertir en cualquiera de ellos. No hay ninguna disposición que lo impida. Luego que el hombre cumple 56 años y las mujeres cumplen 51 años, ¿okay? Estamos hablando de, se aproxima, o sea, comienza la última década antes de generarse la edad
legal de pensión. ¿Okay? Entonces, en ese momento se genera una restricción que impide de que se puedan llevar a cabo aportes al fondo A. ¿Okay? Puede la persona moverse libremente entre los otros 4 fondos. Y una vez que la persona se pensiona, ¿ya?, en la modalidad de retiro programado, tenemos que la limitación aumenta a restricción en el fondo A y B. Es decir, un pensionado, ¿ya?, no puede moverse nada más que en los fondos C, D y E. Esta es la primera limitación, que como pueden ver tiene que ver con edad. Bajo cierta edad, libertad total; sobre cierta edad, restricciones; y pensionado, más restricciones. ¿Okay? ¿Qué sentido tiene la restricción? ¿O por qué aparentemente por qué habría una restricción para personas que cumplen ciertos periodos de tiempo, de edad, o que están pensionados? ¿Por qué habría esa restricción? Si yo les hago esa pregunta, muchachos, ¿qué me responden ustedes? ¿Cuál es el motivo que creen que aplica para limitar, por motivos de edad, las libertades de elección de fondos? A ver, vamos a preguntar. No me contestan, así que... Octavio, tú tienes el micrófono abierto, así que aprovechemos que lo tienes abierto y me puedes dar tu opinión de por qué habría eso. Sí, profe, ¿qué cosa? ¿Por qué habría una limitación de edad? ¿Por qué? Perdón, voy a plantearlo, estoy planteando una. ¿Por qué la edad es Sí. una limitación para elegir fondos? Eh, Si no se te ocurre una respuesta, dime nomás, porque no... Es una la verdad, la opinión, profe. ¿no? Es una opinión nomás, nada más. A ver. ¿Alguien más? Para evitar que pierdan fondos, porque ya están próximos como a pensionarse, ¿o no? Bien, muy bien, exactamente. Esa es la razón principal, ¿ya? Exacto. O sea, yo puedo elegir un fondo riesgoso, ¿ya? ¿Okay? Porque estoy buscando un mayor retorno. ¿Okay? Pues estoy pensando que si me coloco en un instrumento de renta variable, puedo ganar más. ¿Okay? Pero también puedo perder más. ¿Okay? Entonces, lo que nos está diciendo el legislador es, mire, si a usted le quedan pocos años para pensionarse, estamos hablando, le quedan 10 teóricamente para llegar a la edad legal, ¿ya? No le aconsejo que lo haga, ¿ya? Porque si pierde fondos por alguna crisis económica global, quisiera que su fondo A cayera un 20, 30%, no va a tener suficiente tiempo para recuperarlos. ¿Ok? Lo cual puede ser cierto o no, ¿ya? Pero de alguna manera me está diciendo, mire, a contar de cierta edad, no tome decisiones tan riesgosas. ¿Okay? Y también limita más a los pensionados precisamente por eso, porque son personas de edad más avanzada y por ende tendrían también menos tiempo aún para poder recuperar. ¿Okay? Bueno, eso es un poco lo que el legislador pensó, ¿ya? Ahora, la lógica que está teniendo ahí no se cumple mucho en la realidad, porque nos está diciendo, si se quedan los fondos conservadores, tendría menos pérdida, pero la verdad es que lo que nos ha mostrado la realidad en el último año, al menos, es bastante diferente, ¿ya? Donde las grandes pérdidas han estado en los fondos conservadores y no precisamente en los fondos más riesgosos. Entonces, si a las personas les recomiendan permanezcan los fondos conservadores, lo que le están diciendo es que sus fondos van a perder dinero, ¿ya? Entonces, hay un poco un contrasentido entre lo que la ley dice y lo que efectivamente ha estado sucediendo, ¿ya? También existe una limitación, no es una limitación, perdón, sino que más bien es una asignación en subsidio de, porque si alguien no indica
cuando entra al sistema. ¿Ya? Cuando entro yo al sistema y me afilio, me preguntan en qué fondo quiero estar. ¿Okay? Pero yo también podría no contestar. ¿Ya? No estoy obligado, no va a ser inválida mi afiliación si no contesto. Entonces vamos a tener que, las personas no dicen en qué fondo van, digamos, tienen interés en estar. Entonces el sistema se las asigna automáticamente si uno no lo dice. ¿Ya? Y ahí tienen la tabla, que también tiene que ver con edad. ¿Okay? Hasta los 35 años, el que se afilia con menos de 35 años y no dice en qué fondo, el sistema lo va a colocar en el fondo B. Luego, hasta una edad más avanzada, lo va a colocar en el fondo C, y luego, en el último año, igual que veíamos antes, de los 56 los hombres, a 51 las mujeres, y a los pensionados, los va a colocar en el fondo D. Es decir, si uno no dice en qué fondo quiere estar, no significa que no está en ningún fondo, sino que el sistema le coloca en uno. ¿Okay? Y si uno lo dice, está en el que uno eligió, ¿okay? Con la limitación que veíamos antes de la edad. Ahora, estas limitaciones que acabamos de ver, que tienen que ver con edades o no indicar dónde, la primera, la limitación de edad, está exclusivamente referida a la cuenta obligatoria. No aplica a ninguna cuenta voluntaria, ¿ya? De ningún tipo. En las cuentas voluntarias hay libertad absoluta de elección, a diferencia de la cuenta obligatoria, donde por edad voy a tener limitación. ¿Ya? La asignación automática es para cualquier tipo de fondo. Ahora, una vez que yo estoy incorporado a la administradora, estoy afiliado y estoy cotizando y tengo un fondo, ¿ya? Que se me asignó automáticamente porque no lo dije, o bien, digamos, lo tengo por elección sin problemas de restricción de edad, el traspaso desde ese momento entre esos fondos es totalmente libre. Yo puedo hacer movimiento de un fondo a otro sin ninguna restricción, más que un cierto número de días que la administradora toma para llevar a cabo, que son 4 días hábiles, ¿no? Entre mi petición de traspaso y que el traspaso se efectúe efectivamente. La administradora puede cobrar comisión por traspaso, ¿okay? Cuando estos traspasos superan 2 veces en el año. Sin embargo, no se hace, ¿ya? Nadie cobra por este concepto, pero legalmente podría hacerlo. Y yo puedo estar en máximo 2 fondos simultáneamente, ¿ya? No puedo estar en 3 o en 5. O sea, no podría distribuir mis cotizaciones un poquito en el A, un poquito en el B, un poquito en el C, otro poco en el D y otro poco en el E. Tengo que elegir 2. Pero puedo hacer cualquier combinación. ¿Okay? O sea, si volvemos un poquito atrás, yo me afilio, mi primer contrato, me afilio, ¿ya? Mi primera cotización va a la FP1 por obligación, porque es la que ganó la licitación y tiene la comisión más baja, y voy a estar cotizando en la FP1 al menos los 2 primeros años, ¿ok? Y yo, en ese momento en que me afilié, me van a preguntar ¿en qué fondo quiere cotizar? ¿Okay? Yo le voy a decir fondo A, o no le digo nada. ¿Okay? Si no le digo nada, el sistema me va a colocar, si tengo menos de 35 años, me va a colocar obligatoriamente en el B. ¿Okay? Si digo el fondo, en ese fondo. Si digo, por ejemplo, el fondo A, listo, ahí va a ir dinero. Y en cualquier momento, yo voy a poder decidir que ya no quiero estar en el fondo A y quiero pasarme al fondo B o al fondo C, o una combinación de dos. Puede ser 50% B, 50% C. ¿Ya? Y puedo hacer todos los traspasos, todos los movimientos que quiera, sin ningún tipo de restricciones. ¿Okay? Pudiendo la AFP cobrarme cuando yo hago el tercero, el cuarto, el quinto movimiento en el año, pero no me va a cobrar porque no están haciéndolo. ¿Okay? Veamos ahora los beneficios que tiene el sistema. ¿Okay? El primero es la pensión de vejez. ¿Okay? ¿Cuándo se adquiere el derecho? Cuando el hombre tiene 65 años y la mujer 60. Se adquiere el derecho,
no la obligación, ¿ok? No es obligación que con 65 años un hombre o 60 años una mujer se pensione. Solamente que puede hacerlo cuando quiera a contar de esa edad. ¿Sí? Eso es lo importante, es un derecho, no una obligación. Existe un concepto que se llama pensión de vejez anticipada. Como dice la palabra, yo puedo anticipar mi pensión antes de los 65 años los hombres, antes de los 60 años las mujeres. Puedo anticiparlo. Pero la ley me obliga a que yo sea capaz de financiar una pensión, que aquí explica, igual o superior a un 70% del promedio de las remuneraciones imponibles de los últimos 10 años de trabajo, actualizadas. ¿Okay? Imaginémonos que el promedio de los 10 últimos años, ¿okay?, es 500.000 pesos. ¿Qué pensión tengo yo que financiar para poder tener derecho a una vejez anticipada? Con los fondos que tengo acumulados, ¿cuál es la pensión que tengo necesariamente que financiar para poder tener derecho a pensión anticipada entonces? A ver, vamos a preguntar al azar acá. Joaquín Caballería, ¿cuál sería tu respuesta? El promedio es de 500.000 pesos. Y me quiero pensionar en forma anticipada. Con los fondos que tengo, ¿cuál es el nivel de pensión que tendría que obtener con esos fondos para poder tener derecho a una pensión anticipada? Joaquín no nos escucha. Francisca Bravo, ¿tú me escuchas? No sé si nadie me escucha a ver. En el chat viene algo, ok. No lo sé, profesor, pero a ver, Joaquín, mira lo que estamos diciendo, ok. Pues si no, mira lo que estamos diciendo. 1. La pensión de vejez se adquiere el derecho cuando un hombre tiene 65 años y una mujer 60. Pero estamos diciendo, pero el sistema te permite anticipar. ¿Ok? Tú has estado durante algunos años, suponte que tienes, estamos hablando de un varón que tiene 55 años y tiene acumulado un fondo en su AFP, que le permite obtener una pensión, si le haces el cálculo. ¿Ok? Entonces el sistema le dice, mire, para que usted tenga derecho a pensión anticipada, le vamos a sacar el promedio de los últimos 10 años actualizado, y yo te digo, ese promedio es de 500.000 pesos. ¿Okay? Y el sistema te dice, usted tiene que ser capaz de generar una pensión con los recursos que tiene acumulados igual o superior a un 70% de ese promedio. ¿Okay? Entonces, ¿qué pensión tendría que obtener con sus fondos para poder tener derecho a anticipar su pensión? 70% de lo que tiene acumulado, perdón, 70% del promedio, que ya te lo di, 500.000 pesos. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? 70% de 500.000 pesos es de exacto, 350.000. O sea, tendría que demostrar que con los fondos que tengo acumulados, hasta los 50 años, 55 años, soy capaz de obtener una pensión de 350.000. ¿Ok? ¿Ok? 350.000. Pero mira, hay una segunda condición.
que puso el legislador. Y dijo, pero no, cuidado, al menos tiene que ser un 80% de la pensión máxima con aporte solidario, que actualmente es de 485. Y 80% de 485, hagámoslo fácil, que son también como 500.000 pesos, 8 por 5, 40. O sea, tendría que tener 400.000 pesos. ¿Okay? Claro, si lo hiciéramos exacto, ¿no es cierto? 80% de 485. Aquí vamos a usar la calculadora. ¿Okay? Ponemos 485.000, lo multiplicamos por 0.8 y me da 388. O sea, no podría, ¿ya? No podría hacerlo con una remuneración promedio de los últimos 10 años de 500.000 pesos. Porque si yo tengo 500.000 pesos, ¿ok? Me exige 350, ¿ok? Por el lado del promedio de las remuneraciones. Pero por otro lado también me exige que sean los 388. Entonces, si yo no tengo con los fondos acumulados la posibilidad de poder generar una pensión que sea al menos de 388.000 pesos, no puedo pensionarme en forma anticipada. No sé si me explico. Hay dos condiciones. La más alta es la que van. ¿Cuál es la más alta en este caso? 70% de 500.000, 350, 80% de 485.000, 388. La más alta es 388. Entonces, toman mi fondo. ¿Cuánta plata tienes? Por una cosa, tengo 80 millones de pesos. Y 80 millones de pesos me da, proyecto una pensión de 310.000 pesos. No aplica, no puede obtener una pensión anticipada. ¿Okay? Esa es la condición que está sucediendo en este caso. Tengo requisitos para obtener una pensión anticipada. Si los logro, puedo hacerlo. ¿Okay? ¿Cuál sería la parte, digamos, la desventaja, digamos, el inconveniente de obtener pensiones de vejez anticipada? ¿Cuál sería el inconveniente? ¿Cuál es la desventaja? Digamos? La ventaja queda clara, o sea, la ventaja de una pensión anticipada es que yo empiezo a obtener recursos de pensión en forma antes de cumplir la edad. Pero ¿cuál es el problema? A ver, se lo pregunto a Camila Ceballos. ¿Cuál sería el inconveniente de pensionarse anticipadamente? Me pueden contestar por el chat o por el micrófono, como ustedes quieran. Camila Ceballos. Más baja pensión, me contestó Valentina Núñez, pero está bien, cualquiera puede contestar. Más baja pensión, exactamente. Más baja pensión. ¿Por qué, Valentina? ¿Por qué sería más baja? Es más baja, por supuesto, pero quiero que me des algún motivo de por qué piensas que sería más baja. Claro, por pedirla anticipada, pero ¿cuál es el problema que genera por pedirla anticipada? Digamos, si la pido anticipada voy a obtener una pensión más baja, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Ya, ok. Porque tiene que durar mucho más tiempo, claro que sí, porque tengo que durar más tiempo, o sea, si yo me pensiono a los 50 años en vez de los 65, ok, tengo, con respecto a pensionar a los 65 años, tengo 15 años que coticé menos y 15 años que me debe durar más. ¿Okay? Es como,
la tormenta perfecta, ¿ya? Ok. 15 años que dejo de cotizar, que dejo de acumular ahorros, y 15 años más que me tiene que durar. Suponte que tuviera que durarle hasta los 90 años, ¿ya? En vez de durarme 25 años, me tiene que durar 40, ¿ya? Wow. ¿Ya? Ese es el problema de una pensión anticipada de vejez. Pero, bueno, en muchos casos se dijo, si una persona pierde su trabajo a una edad avanzada y a lo mejor ya no va a poder volver a reinsertarse en el mercado laboral, está bien que tenga la opción de poder obtener una pensión de vejez anticipada, ya que son los recursos que tiene. De otra manera tendría estos recursos clausurados hasta por 15 años, ¿ya? O sea, algo que evidentemente no es deseable. Ok. Bien. Esa es la pensión de vejez. Ahora vamos a mirar el segundo caso, ¿ya? Que es la pensión de invalidez. ¿Okay? Obviamente, la pensión de invalidez requiere un requisito que sea menor de 65 años el afiliado, ¿okay? Que no esté pensionado y sea menor de 65, o sea, no pensionado, pues puede tener una pensión de vejez anticipada, ¿ya? Pero menor de 65 años, porque cuando uno obtiene una pensión de vejez, ya la pensión de invalidez ya no es posible obtenerla, ¿okay? ¿Cuáles son los requisitos para obtener una pensión de invalidez? Aparte de ser menor de 65 años. Perder al menos 2/3 de la capacidad de trabajo, que eso es lo que se llama invalidez total. ¿Okay? O perder más de un 50% e inferior a 2/3 de la capacidad de trabajo, que es lo que se llama invalidez parcial. Cualquiera de estas condiciones, el que la dictamina es la Comisión Médica Regional. ¿Ya? No soy yo que voy a la AFP y digo estoy inválido. Yo, si tengo esos grados de invalidez, o creo tenerlos, tengo que presentar mi postulación a la comisión médica, quien va a dictaminar, y en la medida que dictamine con una resolución que yo perdí mi capacidad de trabajo y soy inválido total o soy inválido parcial. Y con eso yo puedo ir a la AFP y pedir que me entreguen mi pensión de invalidez. Ahora, ¿cómo me van a calcular la pensión de invalidez? ¿Okay? Primero, igual que en el caso anterior, me van a sacar un promedio de la remuneración imponible de los últimos 10 años actualizada. ¿Ya? Supongamos que son los mismos 500.000 pesos. ¿Okay? Ese es mi ingreso base. Entonces, si yo tengo invalidez total, voy a tener derecho a un 70%. 350.000 pesos. Y si tengo una invalidez parcial, voy a tener derecho a un 50%, que va a ser 250.000 pesos. ¿Okay? Entonces, o 350.000 si es invalidez total, o 250.000 si es invalidez parcial. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si los recursos que yo tengo acumulados no me dan para eso? ¿Okay? Ahí actúa el seguro de invalidez. ¿Okay? Y completa los recursos. Es decir, supongamos el caso, yo tenía este promedio de 500.000 pesos, invalidez total, me corresponde una pensión de invalidez de 350.000 pesos mensuales, pero mis fondos me dan para 200.000. El resto que falta lo tiene que cubrir la compañía de seguro con cargo a mi seguro de invalidez. ¿Okay? Esa es la lógica como opera el sistema. Ahora, una cosa muy importante es tomar en cuenta es que si la comisión médica me dictamina que mi invalidez es parcial, a los 3 años tengo que reevaluarla. ¿Okay? Obligatoriamente. ¿Y qué pasa? Si se confirma, pasa a ser definitiva. ¿Ok? Si no se confirma o se considera que yo recuperé, entonces paso a ser activo de nuevo y la pensión cesa. ¿Ok? Queda suspendida. ¿Okay? Entonces, podríamos decir, o yo soy inválido total y ya es definitivo, o soy inválido parcial y a los 3 años tengo que reevaluarlo. ¿Ya? Y podría ser pensión invalidez parcial definitiva o perder la condición.
Bueno, este ejemplo que puse acá, ya lo anticipamos un poco, digo, afiliado a 55 años que sufre una enfermedad invalidante que es autorizada por la Comisión Médica como parcial. Su promedio es 700.000 pesos de los 10 años anteriores. ¿Okay? Entonces, ¿a cuánto asciende su pensión de invalidez parcial? ¿A cuánto ascendería? El promedio es de 700.000 pesos, que es su ingreso base, ¿ya? Y cuando la pensión de invalidez se califica como parcial, corresponde un 50% del ingreso base. ¿Cuánto sería entonces la pensión que le corresponde de invalidez parcial? Le vamos a preguntar ahora a Guillermo Cerda. Si estás ahí, puedes contestar por el chat o puedes contestar por el micrófono. Guillermo, te esperamos. Bien, algo viene por acá. Por supuesto que sí. La pregunta es la que estás viendo en pantalla, ¿ya? ¿Okay? La misma que estás viendo en pantalla, que dice que un afiliado de 55 años de edad, ¿ya? Lo declararon inválido parcial. ¿Okay? El promedio de remuneraciones de los últimos 10 años actualizados son 700.000 pesos. ¿A cuánto asciende su pensión de invalidez parcial? Y yo te ayudo diciendo, la invalidez parcial da derecho a una pensión equivalente al 50% del ingreso base. Y el ingreso base son los 700.000 pesos. ¿Cuánto sería la pensión entonces? Muy bien, 350.000 pesos, el 50% de los 700.000 pesos. Ok. Y ahora, mira esta otra pregunta. ¿Qué pasa al tercer año de autorizada? ¿Qué tiene que hacer él? ¿Qué tiene que hacer al tercer año? Otra evaluación, muy bien. ¿Y qué le van a decir en esa evaluación? Tiene dos alternativas en esa evaluación. Le van a decir A, tal cosa, B, tal cosa. ¿Qué le van a decir a Scarlett, ya que estás contestándome tú? ¿Qué le van a decir? Después que lo evalúen. Eso, si se confirma o no. ¿Ok? Si se confirma, nunca más lo tienen que evaluar. Va a ser inválido, parcial, definitivo. O sea, va a seguir con su pensión de 350.000 pesos. ¿Ok? Y si no lo confirman, va a volver a ser no inválido. Y la pensión va a cesar. ¿Okay? Ya no le van a pagar los 350.000 pesos. ¿Okay? ¿Estamos? Y una cosa muy interesante de entender, que esto no lo hago como pregunta, sino que se los doy como información, si le dan la pensión de invalidez parcial definitiva, ¿en qué momento esa pensión de invalidez termina? Termina cuando cumple 65 años de edad. ¿Ok? Y pasa a tener una pensión de vejez. ¿Ok? ¿Ok? O sea, la pensión de invalidez tiene ese término. ¿Ok? Bien. Sigamos un poco con nuestro tema. ¿Okay? Ahora vamos a ver la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia, como dice la palabra, se paga a los sobrevivientes, a los beneficiarios. ¿Okay? Y tiene como
causal el fallecimiento del cotizante, ¿ok? Del afiliado cotizante. Entonces, aquí lo que nos interesa son los beneficiarios, porque el afiliado se fue de este mundo. ¿Cuáles son los beneficiarios que reconoce el sistema? Cónyuge, conviviente, hijos, padres. ¿Okay? No es en ese orden, ¿ya? Dependiendo de. ¿Okay? Vamos a ver. Lo importante es que si no hay beneficiarios, o sea, si no hay cónyuge, no hay conviviente, no hay hijo y padre, lo único que hay es, por decir una cosa, un sobrino, un primo, ¿ok? En ese caso, no hay pensión. Y la única manera, entonces, de rescatar los fondos es a través de herencia, exclusivamente. No se paga pensión de sobrevivencia cuando la muerte es por accidente o enfermedad laboral, porque en ese caso aplica la ley de accidente del trabajo, no la pensión de sobrevivencia. O sea, si yo voy, estoy yendo a mi trabajo, ¿ok? Tomo un bus, el bus tiene un accidente, se da vuelta, ¿ya? Y yo perezco en ese accidente, muero, no puedo solicitar la pensión de sobrevivencia a la AFP, sino que tengo que acudir al organismo de la mutualidad ¿cómo se llama? De empleadores, que tiene que ver con ese seguro, que lo vamos a ver varias clases más adelante. ¿Okay? Ahora, lo que hace el SIS, seguro de invalidez y sobrevivencia, es aportar la diferencia entre los fondos que tengo acumulados y el capital que necesito para financiar la pensión de referencia. O sea, en realidad me completa los fondos. ¿Okay? ¿Y cuál es la pensión de referencia? 70% del ingreso base. ¿Qué es el ingreso base? El promedio de los últimos 10 años, los 500.000 o los 700.000 pesos. Le aplico el 70% y me da la pensión de referencia. ¿Okay? Pero que no es necesariamente la que vamos a pagar. ¿Ya? ¿Okay? Vamos a ver que la pensión de sobrevivencia es un porcentaje de la pensión de referencia. Y el porcentaje depende de la relación entre el afiliado que falleció y el beneficiario. ¿Okay? Veamos aquí, hay una tablita que hay. ¿Ya? La verdad es que me voy a fijar en algunos casos, para no fijar mucho. Si estamos hablando de la cónyuge, viuda, o sea, la viuda, ¿ok? ¿Ya? Va a depender si tiene hijos o no. Hijos con derecho a pensión, no hijos, da lo mismo si tiene hijos que son ya mayores, pero tenemos que ver si son con derecho a pensión, ¿ok? En ese caso, si hay hijos que van a ser beneficiarios, ¿ok? La cónyuge va a tener o un 60% o un 50% de ese ingreso de referencia. ¿Ya? Y veamos, los hijos que tienen derecho a pensión sería un 15%. ¿Ya? ¿Okay? Hay otros casos, como convivientes, como hijos inválidos, madre o padre de hijos de filiación no matrimonial, cónyuge anulada, padres en general. Hay muchas alternativas, ¿ya? Hay que leer las tablas para eso. Pero aquí no nos importa tanto el detalle. Lo que nos importa es de que si hay beneficiarios, miramos cuál es el carácter del beneficiario, nos metemos en la tabla y ya sabemos cuál es la pensión de referencia, el promedio de los 10 últimos años, ¿ok? Y le aplicamos este monto. Y ahí ya lo tenemos, ¿ok? Perfecto. Entonces, esa es la lógica del sistema. Veamos un ejemplo, ¿ya? Para hacer esto. Vamos a ver que, supongamos que hay una afiliada de 42 años que fallece y deja como beneficiario a su cónyuge viudo y un hijo de 12 años. Su promedio actualizado de remuneraciones imponibles de los 10 años anteriores a su fallecimiento es de 500.000 pesos. Ese es el valor, el ingreso base, ¿ya? ¿Cuál sería la pensión de referencia? Antes de la pensión de sobrevivencia. ¿Cuál es el valor de la pensión de referencia? ¿Ok? Les doy la ayuda. La pensión de referencia es el 70% del ingreso base. ¿Cuál sería la pensión de referencia? Romina. Y aplica las dos, Romina Gómez, Romina Sánchez, cualquiera de las dos que quiera contestar. ¿Cuál sería la pensión de referencia? O sea, el 70% del ingreso base.
350.000 pesos. Ya, nos contestó Valentina. Muy bien. Muy bien, Valentina. 350.000 pesos. Pero para las rominas igual, sigue la pregunta. Ahora, ¿a cuánto asciende la pensión de sobrevivencia de los beneficiarios? Tiene el cónyuge viudo, por una parte, y el hijo de 12 años. ¿Cuánto le corresponde al cónyuge viudo? Miremos la tabla. Recordemos, eso sí, la pensión de referencia son 350.000 pesos. ¿Ok? Perfecto. Vamos a mirar ahora el cónyuge viudo y al hijo de 12 años. Cónyuge viudo. Ok. ¿Cuánto le corresponde? ¿Estamos en el caso A, sin hijos comunes con derecho a pensión, o estamos en el caso B, cónyuge con hijos comunes con derecho a pensión? En el B, muy bien Benja, muy bien Valentina. Ok, muy bien Romina, tiene hijos comunes. Entonces, ¿qué porcentaje le correspondería? Lean la tabla y me contestan. El 50%. ¿El 50% de qué, muchachos? Ah, ya hicieron el cálculo. 50% de 350. ¿Ok? ¿Por qué los 350? Partimos de la base. Promedio de remuneraciones, 500.000. Ingreso base. Para pensión de sobrevivencia, aplicamos la pensión de referencia. 70% del ingreso base, 350.000. Al cónyuge con hijos comunes con derecho a pensión le toca 50%, o sea, el cónyuge se lleva 175.000 pesos. Perfecto. ¿Y cuánto le corresponde al hijo de 12 años? Ya, el 15%. ¿Ok? 15% de los 350.000 pesos. ¿Ok? Muy bien. 350, aquí estoy haciendo rápido el cálculo, 350 por punto 15, los 52.500. Muy bien, Valentina, muy rápida, ¿ya? Ok. Entonces, los dos beneficiarios tienen derecho a pensión, el cónyuge viudo, por razones evidentes, ¿ya? Y el hijo, porque tiene la edad con derecho a pensión, ¿ya? Que no va a ser para siempre, ¿ok? Vamos a mirar ahora algunas cositas más. La pregunta viene, ¿qué cubre el SIS entonces? ¿Qué cubre el SIS? ¿Cuál es la cobertura que hace el seguro de sobrevivencia? ¿Ok? Esta la voy a contestar yo para que no nos tranquemos acá. El SIS lo que le va a cubrir es la diferencia entre esas pensiones de 175.000 y 52.500 con respecto a los fondos que la afiliada que falleció a los 42 años tenía acumulado, que a lo mejor no le daban para dar esas pensiones. ¿Ok? El seguro cubre la diferencia. ¿Ok? Ahora, pregunta sí para ustedes. Si el cónyuge trabaja y cotiza, el marido de la señora de 42 años trabaja y cotiza, ¿tiene derecho a la pensión de sobrevivencia? La respuesta a ustedes puede ser sí o no, no. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Tiene derecho a la pensión de sobrevivencia? La respuesta, Valentina, es un sí, sí, perfecto, un sí, pero con interrogación. Muy bien, me parece muy bien interrogarse, pues no tienes por qué saberlo, ¿ya? Pero la respuesta es sí, sí, sin signo de interrogación. Tiene derecho a la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia no es incompatible con ningún otro ingreso. ¿Ok? El derecho a la pensión de sobrevivencia es porque la cónyuge murió, tenía fondos acumulados, se hizo el cálculo y le corresponde una pensión. ¿Ok? Y esa pensión va a estar activa hasta que este caballero fallezca. ¿Ok?
porque le corresponde de por vida. ¿Ok? No, no tiene que ver, no es ninguna relación que él trabaje o cotice. ¿Ya? Y mire, y aquí vengo con una pregunta. ¿Y si se vuelve a casar? ¿Pierde su pensión de sobrevivencia? ¿Qué creen ustedes? Se volvió a casar. ¿Ok? ¿Pierde su pensión de sobrevivencia por ese hecho? ¿O la mantiene? ¿Qué creen ustedes? Bien, Romina. Crees bien, no la pierde. No es como en el sistema de las Fuerzas Armadas, donde el Montepío se pierde si la cónyuge viuda se casa de nuevo. ¿Okay? No pasa eso. ¿Okay? Aquí, el hecho de que se case o conviva o lo que sea, no tiene ninguna relación con la pensión de sobrevivencia. El que sí la va a perder va a ser el hijo, pero la va a perder simplemente porque esa pensión le va a durar hasta que él cumpla 18 años o 24, dependiendo si puede demostrar que está estudiando hasta los 24. ¿Okay? Pero irreversiblemente, una vez que cumplió 24 años, la va a perder. ¿Okay? A diferencia del cónyuge que la va a obtener hasta que pierda su vida. ¿Ok? ¿Y si se pensiona? Otra pregunta más. Si se pensiona el cónyuge, porque él trabajó y cotizó, ¿ya? ¿Va a perder su pensión de sobrevivencia? ¿Puede tener pensión de vejez y simultáneamente pensión de sobrevivencia? Nicolás Burgos. A ver, alguien contestó y se anticipó. Ok, muy bien. La mantiene, muy bien, Nicolás. Perfecto, perfecto. La mantiene porque nuevamente no hay incompatibilidad entre una pensión de sobrevivencia y otra pensión. No hay ninguna. O sea, la pensión de sobrevivencia una vez obtenida, excepto en el caso de los hijos que caduca con cierta edad, es de por vida. ¿Ok? Bien. Muchachos, yo este tipo de preguntas, lo estoy un poquito comenzando a acostumbrar. Este tipo de preguntas que estamos haciendo aquí son las que van a tener en su evaluación, ¿ya? Yo no les voy a preguntar, defíname qué es lo que es tal cosa, ¿ya? Ni deme el porcentaje de tal cosa. Les voy a hacer este tipo de preguntas, por eso es que quiero acostumbrarlos un poco desde ya a que me participen, porque se van a enfrentar a este tipo de preguntas como pequeños casitos, ¿ya? Ok, bueno. ¿Qué evento ocasionará que dejen de percibir la pensión de sobrevivencia el cónyuge y el hijo? Bueno, en el caso del hijo ya lo hemos visto que es la edad, ¿ya? En el caso del cónyuge el fallecimiento, ¿ya? ¿Okay? Podría ser un caso hipotético también que los fondos se agotaran antes que el cónyuge fallezca. Es una posibilidad también, ¿ok? Bien, pasemos al tema del bono de reconocimiento. Estamos a 25 minutos de terminar, así que vamos a tratar de cubrir todos los temas. El bono de reconocimiento es reconocer que una persona efectuó cotizaciones en otro sistema, ¿ok? Pero se traspasó a este. Es decir, alguien que en algún momento trabajó y cotizó en el sistema de las cajas de previsión y por ende acumuló recursos allí y se traspasó al sistema del 3500. Entonces, ¿cómo hago para rescatar esos fondos que están en otra parte? A través del bono de reconocimiento. ¿Qué es entonces el bono de reconocimiento? Es un instrumento que reconoce cotizaciones en otro sistema. ¿Okay? Y que por este método puedo recibirlos. ¿Okay?
pero ese bono de reconocimiento es virtual, ¿ya? Hasta que se cumple la edad legal para pensionarse, ¿ok? O también puede ser ante la invalidez o fallecimiento, ¿ok? Perfectamente. ¿Ok? Entonces, este bono de reconocimiento que tiene un valor, ¿ya? Y ese valor viene de cuánto coticé en el antiguo sistema. Por ejemplo, supongamos que el bono de reconocimiento es de 1 millón de pesos, ¿ok? Ese millón de pesos yo puedo rescatarlo cuando cumplo los 65 años si soy varón o los 60 si es mujer, ¿ok? Pero naturalmente el millón de pesos era algo que me valía cuando me lo dieron, ¿ya? En consecuencia, este papel tiene un sistema de reajustabilidad para mantenerlo actualizado, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me pensiono antes de los 65 años? Por ejemplo, cuando tengo pensión anticipada, ¿ok? Entonces, tengo opciones. Puedo vender el bono en un mercado secundario. Puedo traspasárselo a la compañía de seguro para una renta vitalicia. O puedo que la AFP me lo valorice, ¿ya? De alguna manera lo hago líquido, entonces antes de tiempo, pero siempre y cuando tengo una pensión anticipada. Ese sería el caso. ¿Okay? ¿Okay? Bueno, lo importante es retener de que este bono, cuando yo cumplo 65 años, ¿ok? Si es hombre, 60 si es mujer, el bono de reconocimiento me lo enteran dentro de la cuenta obligatoria. Ahí se hace efectivamente líquido y se pasa a formar parte de mis recursos. ¿Okay? Bien, vamos a ver ahora el tema más central de esta parte, de esta clase, ¿ya? Lo vamos a ver casi al final, ¿ya? Que son las modalidades de pensión, es decir, ¿cómo yo puedo pensionarme? ¿Ya? Porque una cosa es que cumplir los requisitos legales, ¿ok? Para cualquiera, ya sea de vejez, 65-60, de invalidez, comisión médica que me declare inválido parcial o inválido total, o fallecí, y mis beneficiarios van a tener la pensión de sobrevivencia. Ya vimos cómo se calcula, pero el tema es, ¿cómo me pensiono ahora? ¿Okay? Me hago acreedor a una pensión, pero ¿cómo me pensiono? ¿Okay? Y aquí aparecen las opciones, ¿okay? Que son básicamente dos que también se combinan y dan origen a 4 opciones, pero son básicamente dos, ¿ya? Lo que se llama renta vitalicia. ¿Okay? Renta vitalicia, mira. La palabra lo dice, renta, o sea, un ingreso vitalicio, de por vida. ¿Okay? Entonces, yo opto por esta alternativa. Pongamos el caso. Se trata de una mujer, cumplió 60 años, tiene el derecho a pensionarse, acumuló un fondo a lo largo de su vida, X, ¿ok? Y le interesaría pensionarse en modalidad renta vitalicia. Tiene que necesariamente contratarla con una compañía de seguros de vida, ¿okay? Que ofrezca el producto renta vitalicia. ¿Okay? No es con la administradora de fondo de pensiones, es con una compañía de seguro de vida. ¿Qué característica tiene esta renta vitalicia? Es que yo, en el fondo, con mis fondos, compro un ingreso mensual constante, fijo, en unidades de fomento de por vida. ¿Okay? Y simultáneamente con esto, estoy comprando una pensión de sobrevivencia a los beneficiarios. Esta señora de 60 años que tiene derecho a pensionarse, que acumuló un fondo determinado, que quiere una renta vitalicia porque le interesa tener una renta mensual fija, que no varíe en el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, tiene un beneficiario que es su cónyuge, ¿ok? Que en el caso que ella fallezca, ese cónyuge va a ser el beneficiario de esa renta vitalicia hasta que él también fallezca, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a contratar una renta vitalicia, me van a preguntar si tengo beneficiarios, ¿ok? Y dependiendo de si tengo beneficiarios o no, y de la edad de esos beneficiarios, va a influir en cuál es el monto de la renta vitalicia que voy a poder obtener. Contrato la renta vitalicia y yo lo que hago es transferir todos mis fondos a la compañía de seguro de vida que elegí.
Y esa compañía de seguros de vida me asegura contractualmente una pensión fija en unidades de fomento hasta que esté, ¿cómo se llama?, vivo en este mundo. ¿Okay? Entonces, ¿quién está tomando el riesgo de sobrevida del pensionado y su grupo familiar y el riesgo financiero? Es la compañía de seguros de vida. No soy yo. Yo tengo mi renta absolutamente asegurada. ¿Okay? Una condición que no puede tenerse nunca olvidada es que cuando yo opto por una renta vitalicia y suscribo el contrato, no hay vuelta atrás. No hay manera de anular ese contrato. Es absoluta y completamente irrevocable. Y los fondos se pierden su propiedad, pasan a ser propiedad de la compañía de seguros de vida. Yo lo que tengo de ahí en adelante es una renta mensual fija en UF. ¿Okay? Y la posibilidad de que esa renta pase a un beneficiario siempre que yo tenga beneficiarios. ¿Okay? Okay. Una pregunta. ¿Qué pasaría si yo contrato una renta fija? Una renta vitalicia, perdón. Fija en UF. ¿Ok? Y mi cónyuge falleció ya. ¿Ok? Y mis hijos son mayores, de 24 años. ¿Ok? Mis padres también fallecieron. ¿Ok? Y en un determinado momento, después de 2, 3 años de esa pensión, yo también fallezco. ¿Qué pasa con mis fondos? Los que subsisten todavía. ¿Okay? ¿Qué pasa con mis fondos? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Marco Córdoba, si estás ahí y me puedes contestar por el chat o por el micrófono, ¿qué crees que pasaría si yo tomé una renta vitalicia, no tenía ningún tipo de beneficiario y fallezco? ¿Qué pasa? Ok, ya, muy bien, está bien. Si no sabes, uno dice. Ya, Scarlett me dice queda ahí. ¿Qué significa queda ahí, Scarlett? Pues, no. Se quedan en la compañía de seguro. Perfecto, muy bien la respuesta, Romina, exactamente, exactamente. Mira, hemos dicho varias cosas. Hemos dicho que los fondos pasan a ser propiedad de la compañía de seguros. ¿Ok? Por ende, no puedo pedir fondos, porque la compañía de seguros, en el fondo, yo pagué la renta vitalicia con mis fondos. ¿Ok? Entonces, la compañía de seguros me dijo, yo le aseguro una renta mensual en UF fija durante toda su vida o a su beneficiario. ¿Okay? Y yo estoy diciendo, no tiene beneficiarios. Entonces, y murió el principal, ¿ya? Significa que ya cesa la obligación de pensión de la compañía de seguro porque no hay sujeto de pensión. No hay. ¿Okay? Y por ende, se quedan en la compañía de seguro tal como dice Romina. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, esta es una cosa que uno tiene que tomar en cuenta, muy importante tomar en cuenta cuando se decide tomar una renta vitalicia, es de que los fondos ya los perdí, ya los usé para pagar un beneficio. ¿Okay? Ya no puedo pedir nada al respecto. ¿Okay? Por eso es que hay una segunda opción, que es la que se llama retiro programado. ¿Ya? El retiro programado tiene la característica de que cuando yo decido pensionarme, ¿okay?, mantengo los recursos en la AFP. ¿Okay? Mantengo los recursos de capitalización individual, que son con los cuales voy a poder calcular esa pensión, ¿okay?, en la AFP.
No voy a contratar nada en ninguna parte, sino que los mantengo en la AFP. Entonces, ¿qué pasa con esto? La AFP me va a hacer, con los fondos que yo tengo acumulados, me va a hacer un cálculo de cuál es la pensión que me puede pagar. ¿Ok? Y para ello va a decir, usted tiene tanto dinero, tiene una expectativa de vida, es decir, le tiene que durar tanto tiempo, tiene beneficiarios y para poder llevar a cabo el cálculo de qué va a pasar con sus fondos, dadas estas circunstancias, tengo una tasa de interés que me entrega la Superintendencia de Pensiones para poder hacer el cálculo. ¿Ya? Esta tasa de interés, insisto, no la pone la AFP, sino que la da la Superintendencia y es la misma para todas las AFP. ¿Okay? Con todos estos elementos me puede calcular una pensión, la AFP, para los próximos 12 meses. ¿Ya? ¿Okay? Me dice, la pensión para el próximo año es tanto y dividido por 12, tanto son las cuotas mensuales. Entonces, la pregunta que quiero hacerle ahora es, ¿por qué tienen que recalculármela cada 12 meses? ¿Por qué no me hacen un cálculo para más años? ¿Por qué me la tienen que recalcular cada cierto tiempo? Esta es una pregunta bien dura, porque aquí hay que unir varias cosas que se van uniendo para poder tener. A ver. Pero ustedes me han dado respuestas muy buenas, así que creo que pueden acercarse a la respuesta correcta. Y si no, para eso estamos. Y esto es nada más que un intercambio. ¿Okay? A ver, Antonieta Báez no te he visto participar, así que si puedes tú escribirnos o darnos tu apreciación. ¿Por qué habría de haber un recálculo anual del retiro programado? Isidora Sánchez, también te puedo preguntar a ti. No sabría decirle. Ya. Ok, está bien, está perfecto. Lo importante es intentarlo. Ya. Bueno, aquí me llegan algunas respuestas. Por ejemplo, Scarlett me dice que por la cantidad de fondos que van quedando. Ok, está bien, está bien. Hay otras cosas más. Benja Moya me dice por el valor de la unidad de fomento. No necesariamente fondo. Romina me dice porque el monto del fondo va variando debido a los fondos. Ok, quizá por enfermedad me dice alguna. Mira, estamos con algunas cosas correctas, otras no tanto. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este fondo que yo tengo en el momento de pensionarse, imagíname que tengo 50 millones de pesos, logré juntar, ¿ok? Entonces, me dicen, mira, usted tiene una expectativa de vida de 30 años, por decir una cosa, ya, simplificándolo, ya. No tengo beneficiarios, entonces sacan el cálculo y me dicen, mire, con esto usted el próximo año le daría una pensión mensual de 450.000 pesos, ¿ok? Listo. Pero ¿qué ocurre con el fondo? ¿Okay? A ese fondo de 50 millones, yo le voy a ir sacando 450.000 pesos mensuales, pero ese fondo también va a ir ganando rentabilidad, o a lo mejor no tiene rentabilidad, a lo mejor tiene pérdida, ¿ya? ¿Okay? Va a pasar algo con ese fondo desde el punto de vista de que puede crecer o puede disminuir por una razón distinta del retiro para efecto del pago de la pensión. ¿Okay? Y también puede cambiar, aunque ese cambio es mucho más aperiódico, las expectativas de vida, o también puede cambiar la tasa de interés porque la superintendencia la cambia cada 3 meses. Entonces, hay varias razones por las cuales, transcurrido un año, la AFP va a mirar, bueno, cuánto dinero le queda, ¿ok? Cuánto cambiaron estos otros antecedentes, ¿ya? Y resulta de que me vuelve a calcular. ¿Okay? Y así me va calculando cada 12 meses, cada 12 meses, cada 12 meses me lo va calculando. Fíjate que otra cosa que puede ocurrir
es que este pensionado, ¿ya?, que no tenía beneficiarios, de pronto los tenga. Imagínense que contrae matrimonio, toma al tiro un beneficiario, ¿ok? Y eso hace que tenga que recalcularse esta pensión de retiro programado. O sea, hay varias razones para que tenga yo necesariamente que recalcular. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, la pensión vía retiro programado genera pensión de sobrevivencia cuando hay beneficiarios. ¿Ok? Y cuando no, genera herencia. ¿Por qué? Porque en este caso los recursos no se han traspasado a nadie, siguen siendo del afiliado cotizante. ¿Ok? Pensionado, ¿ya? Si fallece y quedan recursos y no hay derecho a pensión de sobrevivencia porque no hay ningún beneficiario, sí va a haber herederos. ¿Ok? Pero los herederos no tienen derecho a pensión de sobrevivencia, sino tienen derecho a que recuperar los fondos por esta vía. Ese es el tema de la pensión de retiro programado. Mira, me va quedando pocas cosas, ¿ya? Pero prefiero no tratarlas en forma tan rápida, ¿ya? Como para decir, oye, terminemos estas materias, aunque nos dé poco tiempo, ¿ya? Quiero mencionarles que simplemente, antes de terminar, ¿ya?, quiero mencionarlo, aunque lo voy a repetir en la próxima clase, que independientemente que hay o renta vitalicia o retiro programado, las personas pueden hacer una mezcla, ¿ya? Y son dos opciones más, que no las vamos a tratar en este caso, pero que las voy a mencionar simplemente, ¿ya? La primera es mezclar una renta temporal o un retiro programado con una renta vitalicia diferida, que quiere decir, hoy me pensiono y me quedo con retiro programado, pero al tiro contrato una renta vitalicia para 5 años más. ¿Ok? ¿Por qué la menciono? Porque esa renta vitalicia contratada para 5 años más ya no la puedo anular. ¿Ok? Y esa sería una alternativa. ¿Ok? Y la otra alternativa es tener un retiro programado con renta vitalicia inmediata, que es en el fondo decir alguna combinación. 50% de mis fondos tomo una renta vitalicia, 50% de mis fondos me quedo en retiro programado. ¿Okay? Es esa alternativa. Esta las vamos a revisar en la próxima clase y miren, para que nos vean ustedes lo que nos va quedando, ¿ya? Aparte de esto, es el tema de los excedentes de libre disposición, es el tema de la cuota mortuoria, es el tema de la protección por trabajo pesado y el SCOMP. No son muchas cosas, pero no quiero apresurarme, ¿ya? Por eso es que se los dejo para la próxima clase, ¿ya? Donde vamos un poco a partir de nuevo rápidamente con renta vitalicia y retiro programado para caer en las modalidades mixtas y luego pasar a estos otros temas. Ok. Y eso sería respecto al tema de clases, que lo dejamos ahora cerrado. Entonces, voy a cerrar esta parte de acá, dejar de compartir, y voy ahora a pedirles, igual que la clase anterior, esto va a ser general en todas las clases, de que tengan a bien completarme una encuesta, la misma encuesta la vamos a tener todas las clases en el fondo, ¿ya? Donde ustedes evalúan la clase, ¿ya? ¿Ok? La voy a echar a andar para que puedan contestarla a las personas que están presentes. Ahí se fue. Así que, por favor, se los agradezco. Tenemos 11 de 15, o sea, hay algunas personas que podrían contestar, pero no parece que voy a tener más respuestas. 11 de 15, vamos a dar por finalizado esto. ¿Ok? Ahí les comparto los resultados. ¿Ok?
para que ustedes los conozcan, aunque igualmente lo estamos viendo acá, ¿ok? Y vamos a cerrar esto. Bueno, entonces muchachos, bien, recuerden, estamos en... lo que voy a hacer ahora es terminar la grabación. Aquí